Muy bien, entonces, muy buenas noches queridos colegas, bienvenidos a su sesión número 1 del diplomado en acreditación de la calidad de la educación superior. Los procesos de acreditación van en expansión en el mundo. Prácticamente no hay un solo continente en el planeta en donde las universidades no se estén acreditando. Por supuesto, este es un proceso que se inicia en países mucho más desarrollados que se caracterizan también no solo por una cultura intensiva de la calidad, sino que principalmente se caracterizan por tener sistemas educativos, por supuesto, mucho más robustos y antiguos que los nuestros. La acreditación se puede prácticamente remontar a más de un siglo. Se inicia más o menos hacia 1900 en los Estados Unidos, que es básicamente la región del planeta en donde se origina y se han desarrollado los procesos de acreditación, así como las agencias de acreditación, agencias acreditadoras de las más antiguas del planeta. ¿Correcto? Posteriormente, la acreditación se expande a Europa y hacia la zona asiática. En último plano, la acreditación se expande hacia lo que denominamos África y, por supuesto, Hispanoamérica. Nosotros tenemos, mientras más o menos los norteamericanos tienen acreditación desde 1905, nosotros tenemos procesos de acreditación casi desde la década de los 90. Quiere decir que nos llevan una ventaja aproximadamente de 90 años, ¿sí? El proceso de acreditación de ellos es, por supuesto, ya un proceso sumamente maduro y el nivel de desarrollo de sus universidades en el componente de docentes, en el componente de infraestructura, tecnología, investigación, finanzas, organización interna, proyección a la comunidad y todo lo que tiene que ver con la organización curricular, pues por supuesto se encuentra a niveles muchísimo más avanzados que los nuestros. Entonces vamos a hablar básicamente de la acreditación y sus características. ¿Correcto? Vamos a internarnos en los fundamentos internacionales de la acreditación. Bueno, uno de los aspectos centrales de la acreditación es su carácter voluntario, pero principalmente en nuestros países es obligatoria. ¿Correcto? Entonces, este es un proceso que en los países desarrollados, como en el caso de Estados Unidos, es un proceso completamente voluntario. O sea, jamás en una universidad o a una universidad en los Estados Unidos de Norteamérica se le va a obligar a acreditarse. Por supuesto, no acreditarse trae consecuencias, pero la consecuencia no es cerrar la universidad. Las consecuencias es, por supuesto, la pérdida de prestigio. Al perder prestigio, estas universidades, por supuesto, tendrán que cobrar menos, tendrán menor alumnado, serán mucho menos competitivas y serán mucho menos productivas. E incluso en muchos de los casos no recibirán financiamientos o subsidios por parte del Estado. Por lo tanto, la universidad, al no acreditarse, está indicando que básicamente no es una universidad competitiva y le manda un mensaje completamente claro a la sociedad indicando que sus estándares a nivel de sus procesos y de sus productos o resultados, sus estándares son mucho más someros, mucho más sobrios y que por lo tanto no está orientada a una cultura ni de sistemas ni de procesos de avanzada ni de vanguardia. ¿Correcto? Pero sí hay que entender que en Estados Unidos, que es el país que tiene los procesos de acreditación más intensiva y avanzada del planeta, la acreditación es completamente voluntaria. En el caso de Europa, Asia, la acreditación pasa a ser más bien obligatoria. En el caso de Hispanoamérica y también, por supuesto, de África, la tendencia es a que sea obligatoria. ¿Por qué la tendencia sería a hacerla más obligatoria? Bueno, en el caso de Europa y Asia es obligatoria porque lo que quieren es afianzarse más como destinos universitarios, ¿correcto? Europa no quiere ser solamente un destino turístico, quiere ser un centro cultural, como lo ha sido antaño, quiere ser un centro cultural,
quiere ser un centro científico, un centro tecnológico, y para eso entonces necesita tener universidades de primera. Entonces ellos tienen una obligatoriedad porque quieren avanzar a mayor velocidad para tratar de alcanzar a los Estados Unidos. En el caso entonces de Europa y Asia, ese es el caso. En el caso de, por supuesto, los países tercermundistas, africanos y hispanoamericanos, la tendencia obviamente es a regular la calidad de las universidades debido a que se ha producido una expansión de instituciones educativas en todos los países, pero sin la calidad suficiente que permita soportar una expansión mínimamente razonable, ¿no? O sea, con una calidad mínimamente aceptable. Hay que recordar que, por ejemplo, el número de universidades en Brasil se ha duplicado en los últimos 10 años. En el caso de México, el número de universidades también se ha duplicado. En el caso de Perú, también el número de universidades se duplicó en aproximadamente 10 años, pero con la intervención, sí, con la intervención, por supuesto, del gobierno y un énfasis en mejorar la calidad, se ha podido reducir de 150 universidades más o menos a un promedio de 90. ¿Correcto? Entonces, como pueden observar, la acreditación tiene una característica que puede ser voluntaria o puede ser obligatoria, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, lo que se pretende es que las universidades cumplan con estándares. Entonces, nosotros hablamos de que en la acreditación el centro de gravedad son los estándares. ¿Sí? El centro de gravedad son los estándares. ¿Y qué cosas son los estándares? Los estándares vienen a ser buenas prácticas aceptadas dentro de los procesos o los resultados de las instituciones educativas superiores. Entonces, los estándares son muy parecidos al derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque así como el derecho tiene un origen en lo consuetudinario, ¿sí? Hay un derecho consuetudinario, es decir, en la costumbre da origen al derecho. En el caso de la acreditación, son las buenas prácticas las que dan origen a los estándares. ¿Correcto? Jamás habrá un estándar que le pide a una universidad que haga o que realice una mala práctica. El gran problema sí que tenemos nosotros en el tercer mundo que tener en cuenta y ser sumamente cuidadosos es que los estándares cumplan con rigurosos procesos técnicos. Y muchas veces en el caso del tercer mundo se aceleran la legislación, se producen los estándares que son obligatorios y estos estándares no tienen el suficiente respaldo técnico, es decir, no se ha realizado el protocolo técnico mínimo necesario para que se pueda hablar de estándares científica y técnicamente obtenidos, es decir, centrados en la evidencia. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del Perú tenemos un tremendo problema para citarlo con el sistema de créditos. ¿Sí? Por ejemplo, en el Perú, un crédito es igual a 2 escenarios, 16 horas de teoría o 32 horas de práctica. Este estándar que establece la ley universitaria, la cual da un fondo de créditos a las carreras, genera una mala práctica. ¿Por qué? Porque prioriza la teoría sobre la práctica en las profesiones, cuando muy por el contrario debió dársele más peso a la práctica y menos peso a la teoría. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con la legislación, porque si la legislación que da origen a los estándares no se basa en la evidencia y no sigue un protocolo técnico, entonces las universidades van a tener que incorporar prácticas que no tienen asidero, y eso va a implicar que sus procesos van a perder obviamente efectividad, eficiencia y eficacia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una carrera de 5 años y con este sistema de créditos queremos aumentar la práctica? Tendría que crecer la carrera, tendría que aumentar la carrera de 5 a 6 o de 5 a 7 años, porque como la práctica vale menos y la teoría vale más, si yo le aumento la práctica a una carrera,
voy a tener que sacrificar una mayor cantidad de tiempo. Y eso hace que la universidad deje de ser competitiva porque ofrecería la misma carrera con más práctica, lo cual es mejor, pero tendría que enfrentarse a universidades que no dan la misma cantidad de práctica, pero que brindan la misma licenciatura en menor cantidad de tiempo. Como pueden observar, los estándares son vitales en la acreditación. Los estándares son el centro de gravedad y si se obtienen mal estos estándares, definitivamente las universidades van a pagar los platos rotos. Por eso es importante la formación como acreditadores en nuestros distintos países de Hispanoamérica, porque el campo de la acreditación en el tercer mundo es un campo completamente nuevo, número uno. Y número dos, es un campo que no tiene especialistas, ¿sí? No tiene especialistas. Quiere decir que, vamos a decirlo así, esta primera generación de personas que está trabajando en acreditación, todos ellos son profesionales completamente empíricos, que no tienen una formación técnica, científica, profesional en el campo de la acreditación y que por lo tanto genera que los estándares no se produzcan de manera adecuada y los procesos de implementación también se caractericen por no ser ampliamente eficientes. ¿Correcto? Bárbaro. Entonces, otra de las características, aparte de ser voluntaria o no, de los estándares, otra característica de la acreditación es que esta debe ser completamente neutral. Por lo general, todo proceso de acreditación para ser imparcial debe ser externo. Quiere decir que ninguna universidad podría acreditarse a sí misma porque estaría realizando lo que nosotros denominamos un proceso en el que desempeñaría el rol de juez y de parte. Entonces, el proceso de acreditación tiene que ser realizado por un ente externo, ¿sí? Un ente completamente externo, de preferencia neutral, de preferencia imparcial. Y ahí tenemos otro de los grandes problemas en Hispanoamérica porque la acreditación debe estar completamente descontaminada de cualquier intervención política, de cualquier intervención corporativa que quiera participar en el mercado de las universidades y debe estar descontaminada de cualquier tipo de parcialización, ya sea de los administradores gubernamentales como también de las otras universidades en pro de malas prácticas de competencia para perjudicar a algunas otras. Entonces, el proceso tiene que ser completamente neutral. Ahora, en el caso de Hispanoamérica y de África y del tercer mundo, no se han necesitado o no son necesarias acreditadoras locales porque las acreditadoras más antiguas perfectamente pueden ser contratadas para realizar los procesos de acreditación. Quiere decir que cualquier país de Hispanoamérica puede solicitarle a sus universidades por ley, de manera obligatoria, que se acrediten, pero dándoles la posibilidad de que se puedan acreditar ante un abanico de acreditadoras prestigiosas del primer mundo. Porque finalmente lo que nosotros queremos es tener universidades que tengan el mismo nivel que las universidades del primer mundo, porque caso contrario estaríamos tácitamente aceptando que nuestras universidades siempre van a ser de cuarta o de quinta. Y lo que obviamente necesitamos como países es tener universidades de primera. Lo que la sociedad obviamente requiere y demanda y los contribuyentes y clientes demandan es una universidad, por supuesto, de altísima calidad y, por supuesto, lo que los empleadores necesitan para incrementar su productividad y su competitividad son profesionales formados, por supuesto, en instituciones de vanguardia. ¿Correcto? Ahora, por supuesto, otra característica de las universidades es que la acreditación puede ser pública o puede ser también, por supuesto, una acreditación privada. ¿Correcto? ¿Cuál es mejor? Bueno, las más antiguas del planeta y las más eficientes
son privadas. ¿Por qué son más eficientes? Muy sencillo, porque no se encuentran bajo el mandato de ningún tipo de gobierno, ¿correcto? No hay, en el caso de Estados Unidos, ningún gobierno puede condicionar a ninguna entidad acreditadora, ¿ya? A ninguna de las asociaciones acreditadoras del país. En segundo lugar, ni siquiera el Departamento de Educación de los Estados Unidos, o sea, un equivalente al Ministerio de Educación, puede condicionar a las acreditadoras. Son entidades completamente externas a los mandatos gubernamentales, son entidades completamente separadas del sistema educativo en términos no de su intervención, sino en términos de su administración, y son entidades altamente especializadas que más bien complementan el sistema educativo, pero que no se encuentran regidas por la jerarquía administrativa del aparato público. ¿Correcto? Ahora, vámonos entonces con otra característica del proceso de acreditación. Ya hemos visto que puede ser voluntario, obligatorio, siempre va a tener en el centro los estándares, neutral, externo, público, privado, y por supuesto una de las características en cuanto a la administración, por supuesto, puede ser pública o privada, pero una de las características es que su finalidad es siempre un reconocimiento público. Ninguna institución educativa superior se acredita para guardarse la acreditación. Se acreditan para hacerse público que la institución educativa está cumpliendo con los estándares de una determinada agencia pública o privada. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque un proceso de acreditación implica que las instituciones educativas, sean institutos técnicos o universidades, se presentan ante una entidad para poder someter sus procesos a ser evaluados siempre contra los estándares que establece la entidad acreditadora. ¿Correcto? Esto es sumamente importante de entender porque la acreditación siempre, al ser un reconocimiento público, destaca el prestigio, el valor añadido, el valor agregado de la institución educativa al haber alcanzado procesos, al haber alcanzado, por supuesto, toda una cultura de sistemas, toda una cultura de gestión por procesos y sobre todo toda una cultura de gestión de la calidad. Entonces, otro criterio básico de la acreditación es que se centra en un enfoque por procesos. Se centra en un enfoque de sistemas, ¿ya? Se centra en un enfoque de sistemas. Esto es sumamente importante porque lo que se evalúa en un proceso de acreditación son los procesos, no se evalúan las personas como tales. Entonces, la responsabilidad de la institución educativa está en conducir sus procesos, no en privilegiar las decisiones de personas, sino en respetar los protocolos que los procesos establecen para poderse acreditar. Por otro lado, resulta fundamental el enfoque de sistemas porque la institución educativa es entendida como un organismo que posee un conjunto de departamentos, pero que están articulados y en donde existe una gestión del conocimiento, así como también un aprendizaje organizacional que permita que en este proceso de acreditación la institución educativa pase de ser una institución que enseña a ser una institución que aprende. ¿Correcto? Toda universidad enseña, todo instituto enseña, pero no toda universidad es una organización que aprende y no toda universidad, no todo instituto es una organización que aprende. ¿Correcto? Entonces, estos dos enfoques de procesos, ¿sí?, y el enfoque de sistemas son fundamentales, ¿ya? Por otro lado,
hay un enfoque, por supuesto, centrado en la gestión de la calidad. En la gestión de la calidad. Ahora, por supuesto, en un proceso de acreditación, en el primer mundo, hay básicamente dos grandes etapas, ¿sí? Tenemos una etapa de candidatura y una etapa ya netamente de acreditación, ¿sí? Es decir, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, una universidad no se puede presentar a un proceso de acreditación si primero no pasa la etapa de candidatura. Es por eso que en el caso, por ejemplo, de El Salvador o en el caso de Perú, donde se han cerrado muchas universidades, se cuestiona técnicamente ese proceso. ¿Por qué? Porque el primer proceso en países desarrollados para poderte acreditar es presentarte como candidato y tener ciertas condiciones como candidato. Entonces la universidad tiene que demostrar que tiene 5 años toda la casa en orden, ¿sí? 5 años toda la casa en orden, la matrícula, el sistema de gestión, el sistema de cobros, las finanzas, la promoción, la nivelación de estudiantes, el bienestar estudiantil, el programa de formación docente, la infraestructura, la tecnología, la misión, la visión, toda la parte legal. En fin, la universidad tiene que demostrar 5 años que se encuentra en óptimo funcionamiento o en proceso continuo de mejora, y a ese proceso se le llama candidacy. ¿Ya? Es un proceso de candidacy. ¿Ya? La Middle States Higher Education Commission, que es la más antigua del planeta, desde 1905, por ejemplo, te solicita que primero, para que pueda ser una universidad que atraviesa una acreditación, atravieses primero un proceso de candidatura. Eso le hace mucho bien a las instituciones educativas porque permite que se preparen, que demuestren suficiencia durante unos 5 años. Después de esos 5 años, entonces, si puede soportar esos 5 años, iniciaríamos el proceso de acreditación, que puede tomar un promedio de unos 3 años más. Quiere decir que en un país desarrollado el proceso tarda aproximadamente unos 8 a 10 años aproximadamente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, otra característica más, por supuesto, de la acreditación es que jamás una acreditación debe culminar consigo misma. La universidad debe demostrar que realiza siempre una mejora permanente. Una mejora permanente. ¿Correcto? Entonces, en un proceso de acreditación no se trata de demostrar solamente de que yo puedo, cumplo, satisfago los estándares, sino que yo tengo que demostrar que existe sostenibilidad en el proceso. En mi proceso tiene que ser completamente sostenible. Si el proceso no es sostenible, la acreditación se cae. ¿Por qué? Porque es básicamente un proceso que luego va a tener que renovarse. Las acreditaciones no son sempiternas, tienen una fecha de caducidad. Y en esa fecha de caducidad las universidades deben presentarse nuevamente a los procesos de validación o de revalidación de sus acreditaciones. ¿Correcto? Bárbaro. Entonces ahora que ya nos hemos familiarizado con las características de la acreditación, ¿sí? Vamos a familiarizarnos con el rol de los, por supuesto, protagonistas de la acreditación. En un proceso de acreditación nosotros tenemos 4 grandes protagonistas, ¿sí? 4 grandes protagonistas. Bueno, vamos por el más simple, sería el acreditador como tal. Correcto. Pero yo también voy a tener uno que realiza una labor mucho más compleja, el gestor.
Y luego del gestor, yo voy a tener también a un consultor. Y también existe un cuarto rol, que es el investigador. ¿Sí? Son los 4 grandes protagonistas del campo de la acreditación. Cada uno de ellos realiza un rol completamente diferente, pero completamente complementario, ¿no? Y en cuanto a la investigación, cada uno usa diversos tipos de investigación y cada uno utiliza distintos niveles de investigación y cada uno emplea distintos enfoques de investigación. ¿Correcto? Vamos a ver entonces cada uno de ellos, por ejemplo, con respecto al enfoque. ¿Sí? Nosotros tenemos en investigación dos enfoques, ¿verdad? Dos enfoques. Entonces vamos a tener en investigación dos enfoques principales. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Uno de los elementos fundamentales que debemos recordar consiste en que, por ejemplo, el acreditador siempre utilizará de preferencia un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque el acreditador, lo que a él le interesa es el dato. Entonces lo que le interesa es la fuente documental, no necesariamente las entrevistas, aunque él puede entrevistar. Sí, puede entrevistar, pero lo que finalmente él evalúa es la primacía del dato, la primacía de la realidad. Entonces, lo que está escrito y luego de lo que está escrito, lo que existe de manera física, la práctica que se realice de manera comprobada, fehaciente en la institución educativa. Entonces, el enfoque del acreditador es un enfoque siempre más cuantitativo. Él va a la búsqueda del dato documental o del dato real, constatable. Mientras que en el caso del gestor, ¿sí? El gestor usa los dos enfoques, porque él tiene que trabajar cuantitativamente y cualitativamente para lograr los estándares. El gestor no puede lograr los estándares solo cuantitativamente con datos. Tiene que trabajar con la gente, hacer reuniones de sensibilización, focus group, ¿sí? Realizar un trabajo en equipo y desplegar liderazgo. Por lo tanto, el gestor, observen ustedes, en cuanto al enfoque, utiliza los dos. El consultor también utiliza los dos. Utiliza un enfoque de investigación donde también puede hacer una investigación cuantitativa o puede hacer una investigación cualitativa o puede usar ambos enfoques. Por ejemplo, al consultor se le puede pedir un diagnóstico y para ese diagnóstico él puede tener un enfoque cuantitativo o un enfoque netamente cualitativo, ¿sí? O también, dependiendo del diagnóstico, puede utilizar ambos enfoques. El rol del investigador es muy similar. Él puede realizar, ¿sí? Teniendo como objeto de estudio la acreditación, puede realizar investigaciones cuantitativas, centrándose en la búsqueda de datos, como también puede realizar investigaciones cualitativas, centrándose más bien en las narraciones de los protagonistas. Como también, al igual que el consultor, puede realizar, por supuesto, investigaciones combinadas. Ahora diferenciemos cuál es la función principal, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de cada uno de estos protagonistas? ¿Y por qué es importante en este diplomado que tú comprendas estos 4 roles? Vamos a decir
básicamente que la función del acreditador es básicamente evaluar. Podríamos decir que la función del acreditador también es diagnosticar, pero él diagnostica con una finalidad netamente clasificatoria. Entonces, evalúa con una finalidad clasificatoria, ¿correcto? Y en realidad lo que está haciendo el acreditador es una investigación, pero una investigación descriptiva, ¿correcto? En el caso del gestor, ¿sí? El gestor no solo está evaluando, básicamente lo que él realiza es gestión. Entonces, en el caso del gestor, él debe de planificar, debe ejecutar y debe realizar evaluaciones permanentes. Entonces, la finalidad del gestor es mucho más compleja que simplemente venir a evaluar en función de estándares. La función del gestor es participar y promover el logro de los estándares. Entonces, no se puede quedar a un nivel contemplativo, como sí lo haría el acreditador. El acreditador solo va a venir y va a pedir la información, va a constatar los procesos, va a constatar los sistemas y sus evidencias, pero él no va a promover absolutamente nada. Es más, no puede recomendar absolutamente nada, porque su función es evaluar de manera neutral. No puede recomendar, porque si él pasa a recomendar, rompe la ética del acreditador y pasa a ser juez y parte. Él recomienda y al recomendar entonces quiebra, por supuesto, su función que le corresponde. En el caso del consultor, ¿sí? En el caso del consultor, su función es brindar soluciones técnicas para que se mejore la promoción, ¿sí? Esta promoción que permita a la gestión alcanzar los estándares. Entonces el gestor lo que hace es promover una gestión para alcanzar los estándares. Y el consultor lo que hace es brindar soluciones técnicas. ¿Correcto? Proporciona soluciones técnicas que tienen diferentes tamaños, diferentes medidas, diferentes radios de acción. Puede ser una consultoría muy básica para alcanzar un estándar, por ejemplo, en investigación, como una consultoría más amplia como para rediseñar los currículos, los programas de estudio e incluso llegar a los sílabos e incluso llegar hasta los instrumentos de evaluación e incluso llegar hasta un programa de formación docente. Entonces el consultor puede tener una intervención micro o macro. En el caso ahora de los investigadores, por supuesto, su función es distinta. Aquí hay tres funciones, ¿sí? Tres funciones diferentes. Como investigador, obviamente, él debe de poder cumplir las mismas funciones de la teoría. Ordenar, explicar y predecir. Quiere decir que el investigador básicamente cumple con tres funciones completamente distintas, ¿no? Que no necesariamente el consultor va a lograr tener ese grado de profundidad donde él pueda explicar por qué se encuentra así una institución educativa o poder explicar cuál sería el mejor camino para poderlo obtener. De la misma manera, el investigador puede predecir determinados resultados o determinados resultados positivos o negativos, deficitarios. Entonces él puede decir, bueno, si vamos por este camino, seguimos de esta manera y ya encontramos las causas, ¿sí? Las causas, definitivamente, no vamos a poder alcanzar la meta. Por lo tanto, el investigador se centra en analizar causas. Hace una investigación de causalidad, porque en definitiva la investigación descriptiva pues no tendría mucha utilidad en el proceso de acreditación, porque el que está realizando investigación descriptiva es el acreditador. Entonces nosotros tenemos aquí 4 funciones completamente distintas que puede desempeñar, ¿sí?
puede desempeñar un especialista en el campo de la acreditación. En este caso, los 4 grupos, ¿sí?, de especialistas principales que intervienen en el campo de la acreditación. Ahora, por supuesto, vamos a trabajar lo que se denomina, ¿sí?, lo que se denomina nuestra teoría de la calidad. Ya observamos cómo en el campo de la acreditación entonces confluyen distintos tipos de profesionales. Ahora, nos preguntaban si estos 4 tipos de profesionales son necesarios. Sí, por supuesto, porque cada uno hace su trabajo. Cada uno hace un trabajo completamente diferente. Y en un proceso de acreditación, usted necesita al acreditador, por supuesto, necesita el gestor, que es el rector, que es el vicerrector, que es el director de carrera, que son los docentes, que son las comisiones, que son los que hacen el trabajo de alcanzar los estándares. Necesitas consultores, porque el consultor, mientras ellos están aprendiendo, el consultor ya lo hizo varias veces. Y por lo tanto, te permite ahorrar tiempo, te permite ahorrar dinero, te permite ahorrar esfuerzos y te incrementa las posibilidades de poder alcanzar los estándares con mayor validez y mayor confiabilidad. Ojo, yo estoy hablando de consultores. No estoy hablando de gente que no está calificada como consultor. Un consultor es un profesional que está cualificado, calificado, que tiene las competencias y cuenta con las horas de vuelo, las especializaciones y la experticia para realizar su trabajo. ¿Me dejo entender? Y luego necesitas de los investigadores, porque dentro de la gestión tenemos que estar haciendo investigación permanente, una investigación que puede ser interna de la universidad o una investigación que puede ser externa de la universidad, en donde la universidad participa o el Instituto Técnico está participando para facilitar la data e implementar algunas alternativas, por supuesto, de mejora que le permitan optimizar sus procesos y sistemas. Ahora nos vamos con la teoría de la calidad. Se piensa que cuando nosotros aplicamos encuestas a los estudiantes estamos evaluando la calidad, y eso es falso. No se puede evaluar, por ejemplo, la calidad de los docentes aplicándoles encuestas a los estudiantes, ¿sí? Esa no es una evaluación ni válida ni confiable, ¿ok? De la misma manera, yo no le puedo aplicar, para evaluar la calidad de la universidad, yo no puedo aplicarle lo que se denomina una encuesta a los usuarios, a los empleadores, a los stakeholders o a mis grupos de interés. Si ellos me dicen que yo estoy bien, ese no es un indicador, no es una evidencia confiable de que en esa universidad hay calidad. ¿Correcto? Veamos entonces qué entendemos por calidad. La calidad tiene 3 elementos centrales. Necesita de especificaciones técnicas para que con estas especificaciones técnicas comparemos determinados hechos, que pueden ser procesos o resultados. Por lo tanto, la calidad no es ni la especificación técnica ni los hechos que estamos evaluando. Es el grado en que los hechos se asemejan a las especificaciones técnicas. Eso es entonces la calidad. Y la calidad entonces estaría aquí en medio de los dos. La calidad, vuelvo a repetir entonces, es el grado en que los hechos se asemejan a las especificaciones técnicas. Si los hechos se asemejan más a las especificaciones técnicas, que son los estándares, los indicadores de acreditación, entonces hay mayor calidad. ¿Sí? Mayor calidad. Pero si los hechos no se asemejan a las especificaciones técnicas, entonces la calidad disminuye. La calidad pues puede ser mayor, ¿sí? Puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo del grado en que los hechos se asemejen. Por ejemplo, si yo tengo un currículo aquí, ¿verdad? Si yo tengo un currículo y ese currículo establece cuáles son las competencias en un perfil de egreso
Esto es lo que se tiene que lograr al término del itinerario formativo de 5 años. Entonces, el currículo es una especificación técnica que me dice que al término de 5 años los estudiantes deben estar en este punto. Pero ¿qué pasa si nosotros realizamos una evaluación y nos damos cuenta que los desempeños de los estudiantes no logran las especificaciones técnicas de las competencias o el perfil de egreso? Y quiere decir que ellos se quedaron más o menos por aquí. Eso significa entonces que los hechos se han distanciado de lo esperado, que eran las especificaciones técnicas. Por lo tanto, tenemos una brecha de calidad equivalente, por ejemplo, a más o menos 1.2 años de formación. Quiere decir que, como conclusión en el gráfico, podríamos decir que si ellos han llegado a este punto en 4 años, vamos a mover los 4 años para que coincida con el gráfico, significa que han estudiado 5, pero esos 5 años equivalen a solamente haber estudiado 4. Tenemos un déficit de menos 1 año en el proceso de nuestros resultados de formación. Por lo cual estos estudiantes se detecta, se concluye que requerirían ciertos módulos intensivos para poder alcanzar el perfil de egreso que estableció, por supuesto, ¿sí?, nuestro currículo. Entonces, la manera en que nosotros podemos saber, conocer, comprender si estamos logrando o no la calidad es a través de un solo mecanismo. Y ese mecanismo es la evaluación. Sometemos a evaluación todos nuestros procesos y productos para poder observar si nuestros procesos y productos cumplen con las especificaciones técnicas. Entonces aquí hay un elemento muy importante. Estas especificaciones técnicas todas son previas. Yo no puedo obtener calidad si no tengo especificaciones previas. No puedo buscar la calidad cuando yo ya estoy realizando mis procesos o implementando mis sistemas. Yo tengo que tener las especificaciones previas antes de iniciar mis operaciones. Lo segundo es que estas especificaciones previas tienen que ser suficientemente válidas. ¿Sí? Suficientemente válidas. ¿Por qué? Porque si no son suficientemente válidas, vamos a ejecutar procesos e implementar sistemas para poder alcanzar especificaciones técnicas que están erradas. Es por eso, mis queridos colegas, que las especificaciones técnicas son el primer proceso que yo tengo que generar para poder obtener calidad. Y eso es lo que nos indica la teoría de la calidad. Que primero invirtamos en las especificaciones técnicas, que obtengamos especificaciones técnicas que sean lo suficientemente válidas y confiables. No me puedo saltar ese proceso de invertir tiempo y recursos en descubrir cómo debería estar hecho algo de una óptima manera, porque luego yo lo que tengo que hacer es alcanzar, mediante mi gestión, estas especificaciones técnicas. Si las alcanzo, hay calidad. Si no las alcanzo, tengo un déficit de calidad y debo de poder representarlo de manera cualitativa o cuantitativa. Queridos colegas, entonces, les agradecemos mucho su sintonía en esta primera sesión, ¿sí?, de nuestro diplomado en acreditación de la calidad de la educación superior, donde